contándole su propia versión de los hechos, que Adam es abusivo y ha puesto a sus dos nietas en su contra. Algunos parientes le han ofrecido alojamiento temporal, pero conociendo a Robert, dudo que alguno de esos arreglos dure mucho. Lily preguntó sobre la conmoción en nuestra puerta ayer. Simplemente le dije que algunas personas no cambian incluso cuando la vida les da múltiples oportunidades para hacerlo. Actualización 3. Han pasado 6 meses desde que todo sucedió, y creo que es hora de una actualización final, después de que me negué a ayudar a Robert. Se quedó con varios parientes antes de mudarse finalmente con Emily en Florida. Emily me llamó el mes pasado con algunas noticias que explicaban mucho pero no cambiaban nada. Robert se había estado comportando de manera errática en la casa de Emily, olvidando conversaciones, enojándose innecesariamente y a veces sin reconocer a las personas de inmediato. Emily lo llevó a un neurólogo y le diagnosticaron demencia en etapa temprana. El médico dijo que la condición podría explicar parte de su comportamiento agresivo reciente y cambios de humor, pero también confirmó que durante el incidente de Lily, hace 6 meses, estaba completamente consciente de sus acciones. El médico estimó que los síntomas de demencia solo habían comenzado a aparecer en los últimos 2 meses. Mientras tanto, el matrimonio de Becky y Adam ha estado pasando por momentos difíciles. Vendieron la casa familiar el mes pasado, la casa que inició todo este drama. Adam recibió una oferta de trabajo en Seattle y decidieron mudarse allí para comenzar de nuevo. Becky trató de comunicarse conmigo antes de irse. Vino a mi oficina porque sabía que no la dejaría entrar a mi casa durante nuestra conversación. Finalmente admitió que había sido ciega al favoritismo de Robert todos estos años. Compartió algunos incidentes de después de la muerte de mis padres que era demasiado joven para entender entonces. Como Robert tirando las únicas fotos que tenía de nuestros padres porque ocupaban demasiado espacio, mientras preservaba cuidadosamente cada una de las fotos del recital de baile de Becky. Sin embargo, cuando mencioné el incidente de Lily nuevamente, Becky todavía trató de defender a Robert. Dijo que con su edad y ahora su diagnóstico deberíamos perdonarlo y seguir adelante como familia. Le pregunté si habría dicho lo mismo si Lily hubiera sufrido un daño permanente o peor ese día. No pudo responder. Emily sugirió asesoramiento familiar con un terapeuta que se especializa en el cuidado de personas mayores, y dinámica familiar. Ella pensó que podría ayudarnos a entender mejor las acciones de Robert, especialmente a la luz de su diagnóstico. Rechacé algunas cosas que no se pueden arreglar con terapia y comprensión. Las acciones de Robert a lo largo de los años mostraron un patrón de crueldad deliberada, no malentendidos ni enfermedad. La semana pasada, Robert le envió a Lily una tarjeta de cumpleaños con un cheque por $5. Lo devolví sin abrir. Steve, quiero en divorcio. Nunca me di cuenta de que 4 pequeñas palabras podrían destruir el mundo entero que me rodea. Desafortunadamente, mi futura ex-esposa dijo esas palabras tan fácilmente que cada sílaba salió de su lengua como si estuviera pidiendo un plato del menú normal. No hubo ceremonia ni última comida. Al menos fue considerada. Reunió todas mis cosas y me estaba esperando tan pronto como crucé el umbral. Mi nombre es Steve Miller y mi amada esposa es Julie. Ambos tenemos poco más de 40 años y nuestros 2 hijos, Josh y Emily, están en la universidad y no viven en casa. Mi esposa se ve incluso mejor que el día que nos casamos, a pesar de haber ganado algo de peso por tener hijos, pero además, su riguroso régimen de ejercicios le ha permitido perder peso no deseado y mantenerse en óptimas condiciones. Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de mí. Algunos hombres adquieren un aspecto distinto a medida que envejecen, pero yo tengo una calva, una barriga cubierta y una perilla con sagebrush que oculta mi papada. Mi silencio debe haber sido su señal para seguir retorciendo el cuchillo. Steve, no es que no te ame, es solo que no me atraes. Siento que nos hemos distanciado con el tiempo, los últimos años, y ahora que los niños están fuera de casa realmente no hay razón para que continuemos con esta farsa. Cuando nos casamos por primera vez, éramos 3 en el altar, Julie, yo y nuestra hija no nacida Emily. No fue planificada, pero era nuestra hija favorita. Renuncié a mi sueño de ir a la universidad para convertirme en alguien mejor. Me convertí en un trabajador aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar para poner comida en la mesa. Salté de un trabajo a otro. Nuestro amor pareció florecer, porque 2 años después Josh vino al mundo como
Julie quería quedarse en casa. Tuve que trabajar el doble para asegurarme de que tuviéramos todo lo que necesitábamos para nuestra creciente familia. Hace 10 años dejé de saltar de un trabajo sin futuro a otro para asegurar el futuro financiero de mi familia. Hace 10 años obtuve un título en línea mientras trabajaba de 40 a 50 horas. Fue agotador tratar de trabajar a tiempo completo y luego seguir tomando clases. Sin embargo, hice ese sacrificio porque sabía que mi familia dependía de mí. Julie era una madre ama de casa, criando a los niños y yendo a las conferencias de padres y maestros. No es como si hubiera engañado a mi esposa todos esos 10 años. Bueno, no en el sentido más puro de la palabra. Mientras que tuve todas las oportunidades de visitar clubes de striptease o recibir a una chica de compañía en mi habitación de hotel, el dinero que ganaba iba íntegramente a la familia. La vida de un consejero es de fiesta o de hambruna. Hay algunos meses en los que tienes clientes, pero hay otros. Encargue de nuestro divorcio. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Su sonrisa generalmente hízome derrita sonrisas. Sin embargo, estaba llena de dagas. Piénsalo de esta manera, podemos empezar de nuevo mientras aún somos jóvenes. Me sentí completamente impotente. No sé cómo logré resistir. Quería caer de rodillas y rogarle a mi Roca de Gibraltar, mi estrella del norte, que no me deje. Julie, puedo dejar mi trabajo. Puedo encontrar algo localmente, podemos intentar que funcione. Sé que no he estado aquí, no es que me guste estar en la carretera todo el tiempo, por favor. Tuvimos algo. Una vez solo necesitamos reavivar esa llama, por favor, y la falta de voluntad para aceptar lo que ella pensó que era inevitable. Comenzó a pesar sobre ella. Steve, estás empezando a sonar como un cobarde. Un hombre de verdad acepta su destino y se ocupa de él. Su traición tocó una fibra sensible. Cuando éramos jóvenes y todos mis amigos querían ir a una fiesta, o incluso pasar el rato, mi llamado a la sociedad, siempre fue un hombre de verdad acepta su destino y se ocupa de él. Tenía una responsabilidad con mi esposa y mis hijos, necesitaba crecer rápido. Julia siempre hizo el amor como recompensa por ser un hombre y no un chico imprudente. Estoy seguro, mi esposa dijo algo cuando encontró su voz, pero ya no estaba escuchando. Solo tomé las maletas que había empacado para mí, caminé hacia mi auto y me fui. Julie estaba llorando, golpeando el parabrisas, rogándome que parara y disculpándose. Antes de hoy habría visto esas lágrimas y hecho todo lo posible para consolarla y hacer que esas lágrimas desaparecieran. Pero Ao llamó a las lágrimas de una mujer lágrimas de cocodrilo. Por una razón me encontré yendo a un pub irla. Desde el que todos mis amigos estaban hablando en Facebook, con todos mis viajes nunca había tenido la oportunidad de visitar. Era un lugar extraño y tranquilo, en algún lugar donde podías beber para olvidar tu miseria y no ser molestado durante horas. Ahí estás. La voz de una mujer interrumpió mi profunda discusión filosófica con un vaso de Southern Comfort, levantando la vista al sonido de la voz de la mujer. Noté que habían pasado varias horas. Heather Wilson, mi asistente personal, había encontrado un asiento a mi lado en el bar. Tu hija está terriblemente He ocupada, intentado llamarte una docena de veces. Cuando no pudo alcanzarte me llamó. Se detuvo un momento para tomar mi mano. Afortunadamente era la misma mano que sostenía mi vaso de whisky. Me dijo: ¿qué había pasado? Lo siento mucho, Steve. Cambié mi mirada de mi vaso a mi teléfono. De hecho, había muchas llamadas perdidas, tanto de Emily como de ese estúpido. Solo negué con la cabeza y dije mirando mi reflejo de Amber: no estoy de humor para escuchar lo correcto que esto, y ahí está. El karma realmente es un real. Todas esas personas cuyas vidas he pasado años viviendo finalmente han obtenido su justicia cósmica. Mi familia estaba evaluando correctamente mi papel como esposo y padre. Mira, ¿por qué no consigues una habitación de hotel y duermes un poco? Tal vez después de que duermas un poco las cosas serán diferentes. Por la mañana no sé qué es peor: el hecho de que odio y quiero lastimar a la mujer que amo tanto, o el hecho de que me odio a mí mismo por querer lastimar a la mujer que amo de alguna manera. Heather me sacó del bar y me llevó al hotel un sorbo y ni siquiera lo toqué. Fui a ese bar con la intención de ahogar mis penas. Desafortunadamente no me gusta beber y ciertamente no puedo soportar el sabor de Southern Comfort. El sueño no llegó fácilmente. Todo el trabajo y la falta de entretenimiento me hacen un chico aburrido. Eventualmente el sueño llegó al día siguiente, sin embargo trajo su propia forma de terror. Traté de enfrentar a mi esposa y hablar con ella en la mesa, algo en lo que Heather insistió. Después de todo años de matrimonio, vale la pena salvarlo. Desafortunadamente ya no estaba en casa, sabiendo que Julie solo había un lugar donde podía estar: el gimnasio. No necesariamente quería hacer una escena pública, pero necesitaba hablar con ella y me debía al menos eso. Cuando entré al gimnasio inmediatamente vi a mi esposa, pero ya no me notó. Dios, se ve tan bien. El sujetador deportivo que usaba estaba apretado alrededor de sus pechos, mostrando fuera
En su exuberancia el corte corto mostró su tono y bronceado los pantalones de yoga, abrazaron cada curva de su cuerpo haciendo alarde de su trasero bien moldeado, parecía estar de buen humor como si su vida no hubiera perdido el ritmo. Oye amigo, no te quedes mirando demasiado tiempo ese hermoso pedazo de culo a menos que seas Tweedledum o Tweedledick, no te acercarás a ese cuerpo. Créeme, lo he intentado, admitido un tipo musculoso que no tenía cuello, te pido. Perdón, el hombre señaló algo que parecía una masa de músculo, andante con una cabeza unida a ella. El hombre agarró el culo de mi esposa y la levantó fácilmente. Ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura y sus brazos alrededor de su cuello, y comenzó a discutir algo íntimo. Este es Tweedledum, todo músculo y nada de cerebro. Mi nuevo amigo explica, sin embargo, aparentemente tiene todos los músculos correctos en todos los lugares correctos para ese culo. O el tono de mi voz solo estimuló a mi amigo como si quisiera aplastar mi estado de ánimo aún más, y detrás de él Tweedledick, y de hecho tan pronto como Tweedledum bajó mi esposa al suelo, caminó hacia el otro Don, a diferencia del abrazo que compartió con Doom, Julie solo tenía una pierna alrededor de la cintura del hombre. Mientras su brazo sostenía su muslo y trasero, sus manos se movían con la sensación de algo familiar. Más importante aún, compartieron un beso íntimo y prolongado. Maldita sea, probablemente deberían conseguir una habitación. Amigo, sonrió el chico a mi lado. De hecho, sus acciones fueron lo más cercano a una exhibición pública de relaciones sexuales como es posible ahora. Está claro que la separación no es la única razón de mi divorcio. El macho alfa en mí quería correr allí y recuperar a mi esposa. Sin embargo, el hombre que realmente usa sus células cerebrales se dio cuenta de que mi macho alfa sería aplastado físicamente por estos dos neandertales, y ninguno de ellos sudaría por un breve momento. Una parte de mí quería sentir el dolor físico para que el dolor emocional fuera más completo. Oh, ahí está su chico. Hombre, me encantaría ser el tipo que dejó embarazada a esa. Cuando llueve diluviadamente, esperaba que mi hijo levantara mi bandera y defendiera el honor de su padre. Esperaba que se sintiera ofendido por el comportamiento de su madre. Así no era porque quisiera que él peleara por mí, sino porque necesitaba ver que estas personas estaban destrozando a su familia. Pero no lo hizo. A mi hijo no le gustaban los deportes de equipo cuando era más joven. Lo ridiculizaban en la escuela por dejar caer pases, fallar canastas o golpear la pelota durante un juego. Cuando anunció que comenzaría a luchar y levantar pesas, estaba orgulloso de él. Tenía mi espíritu competitivo y pensé que estaba superando a esos idiotas en la escuela al convertirse en este chico guapo y cincelado, basado en el consejo que le di por teléfono. Ahora veo que Tweedledum y Tweedledick probablemente influyeron en su decisión al ser sus padres sustitutos. Todo lo que necesitaba era que mi hija se presentara a la fiesta de mi familia. Traición para ser completa. Salí por la puerta. ¿De qué servía una pelea que ya había perdido y ni siquiera sabía que había habido una batalla? Los dioses deben haber sabido sobre él. Karma me había dado cuando encendí el auto. El coro de Fleetwood Mac's Mujer de polvo de oro sonó en la radio. Bueno, ¿te hizo llorar? Te hizo derrumbarte, destrozó tus ilusiones de amor. Ahora dime, ¿se acabó ahora? ¿Sabes cómo recoger los pedazos e ir a casa, Julia? Han pasado demasiados años desde mi divorcio. Tal vez estaba teniendo una crisis de la mediana edad, o tal vez solo era una egoísta, que no quería renunciar al estilo de vida de mujer soltera que había creado mientras mi exmarido estaba fuera trabajando largas y duras horas para mantener a su familia. El divorcio fue tan bien como se podía esperar. Obtuve la casa y todo el valor de la casa, y él obtuvo su pensión y millas aéreas. Lo único que realmente no esperaba era que cuando intenté solicitar la manutención conyugal, su abogado trajo fotos de mi infidelidad para probarlo, no solo con Rick sino con Rick y Ed. Peor aún, se las arregló para tomar fotografías de Rick y Ed manoseándome frente a mi hijo en el gimnasio. ¿De dónde las sacó? No lo sé. Steve era un caballero, aunque no quería cambiar la disolución de su matrimonio de diferencias irreconciliables adulterio. No, simplemente no quería pagarle a su ex la pensión alimenticia. Esa era responsabilidad de mi amante. Estoy parafraseando. Pero en retrospectiva, estoy seguro de que eso es lo que estaba pensando. El juez también estaba pensando lo mismo. Steve continuó pagando los gastos universitarios de sus hijos mientras estaban en la escuela. Pero como Emily tenía 20 años y Josh 18, no tuvo que pagar la manutención de los hijos. A primera vista, mi vida era solitaria cuando Steve obtuvo su título y comenzó a trabajar como consejero de recursos humanos. Se iba y estaba en casa los fines de semana.
Y esos eran los buenos tiempos cuando las cosas iban lentas. Se quedaba en casa, pero estaba en racha. Era como si cada dólar gastado fuera otra queja u otra pelea a gritos entre él y yo. Afortunadamente tenía hijos, pero siempre necesitaban que los llevara a practicar o los llevara de compras o los llevara a las casas de amigos. Si no estaban ocupados, después de la escuela, estaban en casa, y como todos los niños luchaban contra la necesidad de ser madre y padre, me presionaban y me molestaba que Steve se fuera tan a menudo. Pero no me malinterpretes, cuando Steve estaba en casa era el mejor marido con el que una mujer podría soñar. Realizaba mis dulces acciones. Sin cuestionarlas, o pagaba por ellas si no podía hacerlo. Él mismo siempre enviaba flores en días importantes: mi cumpleaños, nuestro aniversario, el día de mi amor, el día de San Valentín. Incluso el día que nos conocimos siempre llamaba y trataba de animarme cuando estaba deprimida. Tener Skype era genial, así que los niños y yo siempre podíamos verlo. Cuando llamaba puede que no haya estado en casa, pero siempre estaba allí en video digital. Desafortunadamente, eso no era suficiente para mí, al menos no lo era. En ese momento, Steve me animó a unirme a un gimnasio. Al principio estaba enojada. Con él estaba insinuando que estaba porque se dejara relajar demasiado. Siempre estaba comiendo comida rápida en esos malditos viajes de negocios. ¿Cómo se atreve a sugerirme que vaya al gimnasio para perder peso? Sin embargo, explicó su razonamiento: debe haberse dado cuenta de que tenía muy poco contacto con adultos y que estaba perdiéndome en el papel de madre. Steve me entendió también. No es de extrañar que terminara en recursos humanos. Es bueno con la gente. Una parte de mí deseaba poder ser tan perspicaz como él. Tal vez no estaría donde estoy hoy si hubiera sido más inteligente. La grasa del bebé no desapareció al principio. Ir al gimnasio era una tarea. Todas mujeres allí eran tan bonitas y en forma. Me sentía como una vaca llevada al matadero. Tal vez yo era su proyecto de clase, o tal vez solo era otro trozo de carne fresca. Cualquiera que sea el caso. Complaciente, traerá el vino favorito de mi novio para celebrar. Hablé con mi novio anoche y no cede. No cree en esa tradición. Mi novio me mostró un artículo en línea donde una mujer pakistaní fue apedreada hasta la muerte afuera de un juzgado porque se casó con un hombre en contra de los deseos de su familia. Esto acaba de suceder. Mi novio, que fue testigo de cómo su padre era abusivo, hablante, posesivo con su madre cuando era niño, siempre ha sentido firmemente que las mujeres no son propiedad. Cree que la tradición de pedirle su sombrero es repulsiva. Su punto es que conoció a toda mi familia y los conoció. Dice que siempre han sabido sus intenciones y nunca ocultó que estaba enamorado de mí y quería casarse conmigo y tener hijos. Siente que ya hizo lo suficiente para anunciar sus intenciones, y todas parecen lo apruebo. Dice que en este punto solo necesita mi aprobación para casarse con él y la de nadie más. Así que ayer mi mamá me dijo que mi papá, que ni siquiera me habla porque no me pongo firme con mi novio, está llamando a toda la familia y diciéndoles que no asistan a mi boda. Mi mamá dice que mi novio es el que me trata como propiedad al no dejarme opinar sobre su decisión de no observar una tradición que observaron los esposos de mis dos hermanas mayores. Le dije a mi madre que entiendo de dónde viene mi novio y que he decidido acabar con la tradición de que él pida mi mano. Así que mi madre obviamente está enojada y dijo que debería estar lista para graves consecuencias. Le pregunté qué y no quiso decir, pero al hablar con mi hermana, dijo que nos excluirían de todas las reuniones familiares. Mis dos hermanas y mi mamá me han dicho que mi novio está siendo egoísta. La boda está programada para el 9 de agosto. Me preocupa que nadie en mi familia asista a mi boda. Editar. Estoy recibiendo algunos comentarios sobre mi novio pidiendo la bendición de mis padres en lugar de permiso o la mano. Simplemente no puedo ver la diferencia. Podría haber una, pero yo no veo. ¿Hay una gran diferencia en los comentarios donde el autor ha respondido? Gracias por las felicitaciones y el comentario. Estaba pensando mientras leía algunos comentarios aquí. Un comentario decía que mis padres no deberían haber organizado el boicot de ninguna manera, así que tal vez el boicot indique algo más que solo que mi padre quiere ser incluido de alguna manera. No sé, ahora estoy preocupado por el boicot y llamar a todos mis parientes. Más problemas de control que tiene mi papá que nunca noté antes. Mis dos hermanas mayores no tuvieron problemas con su boda porque hicieron todo como le gustaba a mi papá. Así que ahora tengo miedo de que tal vez mi novio tenga razón, en que no es solo una tradición.
Tilda eliminó mi papá. Siente que está siendo muy complaciente. No. Tanto él como tu madre están siendo controladores y están tratando de hacerte elegir entre tu prometido y ellos elegir a tu prometido. De lo contrario, estás sentando un precedente para este tipo de